¿qué es lo peor que tu hermana te hizo? Mi hermana sostuvo mi insulina sobre el fregadero y dijo, si yo no puedo tener diabetes, entonces tú tampoco. Cuando le rogué que se detuviera, se rió y dijo, ya estás sudando. ¿Cuánto tienes? ¿400? ¿Cuánto falta para que tus órganos comiencen a fallar? No dije ni una palabra. Eso fue hace 9 días. Esta mañana estaba llorando en el juzgado mientras leían los cargos en voz alta. ¿Qué es lo peor que tu hermana te hizo? Mi hermana fingió tener diabetes porque tenía celos de la atención que la mía me daba de parte de nuestros papás. Lucía era 5 años mayor que yo y trataba mi diabetes tipo 1 como un insulto personal. Escondía mi medidor de glucosa antes de las comidas, robaba mis jugos destinados para cuando me bajaba el azúcar, y les decía a mis papás que yo estaba usando mi condición para llamar la atención. Cuando tenía 10 años, tiró mi insulina antes de un viaje familiar y terminé en terapia intensiva. Le dijo a todos en la escuela que yo estaba fingiendo síntomas para recibir trato especial. Mis papás me decían que tuviera paciencia con ella, que solo estaba celosa de la atención médica. No tenían idea de lo peligrosos que se volverían sus celos. Cuando Lucía tenía 18, anunció en la cena que se había estado sintiendo mareada y con temblores entre comidas. Sacó uno de mis medidores de glucosa y revisó el historial, afirmando que algunos de los niveles raros de azúcar en el historial eran en realidad de ella, de cuando lo había tomado prestado. Nuestra mamá inmediatamente le hizo una cita con el endocrinólogo, mientras Lucía comenzaba a decirle a todas sus amigas que probablemente le iban a diagnosticar diabetes. Los análisis de sangre mostraron niveles perfectos, pero Lucía insistió en que habían pasado por alto su hipoglucemia reactiva. En una semana estaba exigiendo el mismo horario de comidas y las mismas consideraciones que yo tenía, programando sus síntomas falsos para que coincidieran con mi horario real de insulina. Cada semana traía nuevas bajadas dramáticas para Lucía, sin importar que para tener niveles de azúcar peligrosamente bajos tienes que estar inyectándote insulina, cosa que Lucía no hacía. No había lógica aquí. Se desmayaba en las tiendas, temblaba incontrolablemente y exigía jugo mientras la gente entraba en pánico. Estudió mis síntomas reales y los perfeccionó. La forma específica en que me temblaban las manos, la confusión que venía con el azúcar bajo, incluso la manera particular en que se me trababa el habla cuando mi glucosa bajaba muy rápido. Programaba sus episodios falsos para obtener la máxima atención. Una vez escenificó un colapso severo durante mi fiesta de cumpleaños, convulsionando en el piso hasta que alguien le dio pastel. Los paramédicos que llegaron encontraron niveles normales de azúcar, pero ella afirmó que su medidor estaba descompuesto. Nuestros papás gastaron miles de pesos en especialistas que no encontraron nada malo. Lucía se unió a grupos de apoyo para diabéticos donde difundía información falsa a diabéticos reales. Luego decidió que la razón por la que tenía niveles bajos de azúcar sin inyectarse insulina era por exposición de proximidad a mi insulina. Así que exigió refrigeradores separados. Despertaba a nuestros papás a las 3 de la mañana alegando bajones peligrosos, obligándolos a prepararle comida mientras yo manejaba mis problemas reales de azúcar en la sangre sola durante la noche, porque no soy una bebé. La verdad finalmente salió a la luz en el Día de Acción de Gracias. Lucía estaba representando su usual bajón dramático cuando nuestra prima, que estaba de visita desde Guadalajara, mencionó haberla visto comer un enorme escondite de dulces en su cuarto una hora antes. Lucía se congeló a mitad del temblor. Nuestra tía, que era enfermera, agarró el medidor de glucosa de Lucía y la probó ahí mismo. Su azúcar en la sangre era de 95, perfectamente normal. El temblor se detuvo inmediatamente mientras todos la miraban. Intentó decir que los dulces eran tratamiento para una baja anterior, pero nuestra tía la probó de nuevo 10 minutos después. Todavía 95. El azúcar de ningún diabético se mantiene tan estable después de comer dulces. Nuestros papás revisaron su cuarto esa noche y encontraron su diario donde admitía todo. Había estado fingiendo por más de un año, investigando cada aspecto de la diabetes para hacer su actuación convincente. Le dijeron que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Ella gritó que estaban eligiendo a su hija defectuosa sobre su hija sana, pero por una vez no cedieron a su manipulación. Pero Lucía no había terminado. A la mañana siguiente me desperté para encontrar mi bomba de insulina vacía, lo cual era imposible ya que la acababa de cambiar la noche anterior. Todas mis plumas de insulina de respaldo habían desaparecido del refrigerador. Mi glucagón de emergencia había desaparecido. Incluso mi suministro escondido en mi recámara se había ido. Lucía estaba parada en la cocina sosteniendo todo mi suministro de medicamento que me salvaba la vida sobre el fregadero. Si yo no puedo tener diabetes, dijo con calma, entonces tú tampoco. Ya había tirado la mitad por el drenaje, miles de pesos de insulina perdidos en segundos. El resto lo sostenía sobre el triturador de basura. Tenía tal vez 6 horas antes de que mi azúcar en la sangre se disparara peligrosamente alto. La farmacia estaba cerrada por el fin de semana del Buen Fin y no reabriría por 3 días. El hospital más cercano estaba a 2 horas de distancia. Mis papás se habían ido de compras al Buen Fin y no contestaban sus celulares. Sin insulina, estaría en cetoacidosis diabética en horas. Mi sangre volviéndose ácida mientras mi cuerpo comenzaba a devorarse a sí mismo. Esto es lo que va a pasar, dijo Lucía, su dedo flotando sobre el interruptor del triturador. Vas a decirle a mamá y papá que me has estado enseñando a fingir todo este tiempo,
que me enseñaste cómo porque querías que alguien compartiera la atención contigo. Admitirás que me ayudaste a fingir todos esos episodios o destruyo el resto de esta insulina y tú llegas a experimentar lo que se siente una verdadera emergencia diabética. Mi azúcar en la sangre ya estaba subiendo. Podía sentir los síntomas tempranos comenzando, la sed, la necesidad de orinar, la ligera náusea que pronto se convertiría en vómito violento. Sin insulina, podría caer en coma antes de que mis papás llegaran a casa. Podría morir en esta cocina mientras Lucía observaba. Sonrió mientras me veía hacer los cálculos en mi cabeza, calculando cuánto tiempo tenía. Elige rápido, dijo, inclinando los frascos hacia el drenaje. Tu azúcar ya está subiendo. ¿Qué tan alto puede llegar antes de que tus órganos comiencen a fallar? Miré fijamente los frascos en su mano, mi mente corriendo a través de las opciones. El triturador zumbaba debajo de ellos, listo para destruir mi única oportunidad de supervivencia. Mi garganta ya se estaba secando, esa señal reveladora de que mi azúcar en la sangre estaba subiendo más allá de 200. Lucía, por favor, comencé, pero ella negó con la cabeza. Respuesta incorrecta. Dejó caer un frasco en el triturador y accionó el interruptor. El ruido de trituración me hizo lanzarme hacia adelante, pero ella sostuvo la insulina restante como un arma. Ese fue uno. Ahora tienes tal vez 4 horas en lugar de 6. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Mis manos comenzaron a temblar, no por azúcar bajo esta vez, sino por la adrenalina y la glucosa en aumento. Retrocedí lentamente, tratando de pensar. El teléfono fijo estaba en la sala. Mi celular estaba cargando arriba. Incluso si pudiera alcanzar cualquiera de los dos, ¿a quién llamaría? Mis papás no contestaban. La farmacia estaba cerrada. Una ambulancia tardaría al menos 30 minutos en llegar, y Lucía destruiría todo antes de que llegaran. Puedo verte calculando, dijo Lucía, moviéndose para bloquear la entrada de la cocina. No hay salida de esto. Solo diles lo que quiero que digas y te devuelvo tu insulina. Intercambio simple. Miré hacia la ventana de la cocina. Era pequeña, pero tal vez podría caber. Lucía debió haber visto mis ojos moverse porque agarró un cuchillo de cocina del bloque. Ni se te ocurra. No voy a apuñalarte ni nada dramático, pero usaré esto para perforar cada frasco si intentas salir de esta habitación. La náusea se estaba haciendo más fuerte. Mi cuerpo ya estaba cambiando a descomponer grasa para obtener energía, produciendo cetonas que eventualmente envenenarían mi sangre. Podía saborear el sabor metálico comenzando en mi boca. ¿Sabes cuál es la parte graciosa?, continuó Lucía, poniendo el cuchillo a su alcance. En realidad aprendí mucho sobre la diabetes observándote. Sé exactamente lo que le está pasando a tu cuerpo ahora mismo. Tus células están muriendo de hambre porque no pueden usar la glucosa en tu sangre sin insulina. Tu hígado está liberando más azúcar tratando de darte energía, pero solo está empeorando las cosas. Tenía razón. Mi azúcar en la sangre probablemente estaba acercándose a 300 ahora. La sed se estaba volviendo insoportable. Necesitaba agua, pero no podía moverme sin arriesgar el resto de mi insulina. En aproximadamente 1 hora comenzarás a vomitar, dijo conversacionalmente. Luego viene la confusión, la debilidad. Tu respiración se volverá rápida y superficial mientras tu cuerpo intenta compensar el ácido acumulándose. He visto tu cetoacidosis diabética antes, ¿recuerdas? Cuando tiré tu insulina antes del viaje. El recuerdo me enojó lo suficiente como para concentrarme a través de la creciente niebla cerebral. Eso casi me mata, logré decir. Pero no, mamá y papá te llevaron corriendo al hospital, te tomaron de la mano, se quedaron a tu lado durante días. ¿Dónde estaba yo, enviada a quedarme con la tía Carolina como si yo fuera el problema? Apretó los frascos más fuerte. Esta vez tendrán que elegir. Su preciosa hija enferma o su hija sana que solo quería ser vista. Presioné mis palmas contra el mostrador tratando de estabilizarme. La habitación estaba comenzando a sentirse demasiado caliente. Mi piel estaba adquiriendo esa sensación seca y enrojecida que venía con el azúcar alto en la sangre. ¿Qué pasa cuando esté en coma?, pregunté. Cuando me encuentren inconsciente en este piso, ¿crees que creerán que te entrené después de que literalmente me hayas asesinado? Estás siendo dramática. No morirás. Solo te enfermarás lo suficiente para que cuando te encuentre y te salve con esta insulina, estarás lo suficientemente agradecida como para decir lo que yo quiera. Sonrió. He pensado esto bien. Seré la heroína que encontró a su pobre hermana diabética en crisis y salvó el día. Finalmente seré yo la que te cuida en lugar de al revés. Mi visión comenzó a empañarse ligeramente. No lo suficiente como para ser peligroso todavía, pero lo suficiente como para saber que se me estaba acabando el tiempo. Necesitaba esos frascos, pero Lucía se había posicionado perfectamente. El triturador estaba justo detrás de ella, el cuchillo al alcance de la mano, y estaba observando cada uno de mis movimientos. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó burlonamente. Tu boca debe estar tan seca ahora. ¿Eso es como 350? ¿Qué tan alto lee tu medidor? No respondí. Estaba tratando de recordar si había insulina en algún otro lugar de la casa. A veces dejaba plumas viejas en los bolsillos de chamarra, pero Lucía había sido minuciosa. Debió haber buscado en todas partes mientras yo dormía. ¿Sabes qué es lo que más odiaba?, continuó Lucía. La forma en que todos siempre preguntaban por ti primero. ¿Cómo está tu hermana? ¿Está bien su azúcar? ¿Necesita algo? Como si yo no existiera a menos que fuera en relación con tu enfermedad. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré del mostrador más fuerte. Y las comidas especiales, contar carbohidratos, el chequeo constante.
Todo giraba en torno a mantenerte viva mientras yo solo tenía que estar agradecida de ser sana. Se rió amargamente. ¿Sabes qué tan invisible te hace sentir eso? Ver a tus papás entrar en pánico por cada número en tu medidor mientras tus dieces en la boleta no significaban nada. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero mi energía se estaba desvaneciendo. Las cetonas se estaban acumulando más rápido ahora. Mi respiración se estaba volviendo más pesada. Por eso tuve que hacerlo, dijo. Tenía que mostrarles cómo se sentía preocuparse por mí por una vez, llevarme corriendo a las citas, revisarme en la noche, poner mis necesidades primero. Pero todo fue falso. Así que, ¿qué? Logré decir. La atención fue real. La preocupación fue real. Por una vez importé tanto como tú. Sostuvo los frascos de nuevo. Y ahora voy a importar más. Porque cuando les digas que me ayudaste, se darán cuenta de que no eres la hija enferma perfecta que pensaban que eras. Eres tan capaz de manipulación como cualquier otra persona. Mis piernas se estaban poniendo temblorosas. Necesitaba sentarme, pero no podía mostrar debilidad. Todavía no. Lo que pasa es, continuó Lucía, que en realidad me volví bastante buena fingiendo las bajadas. El temblor, la confusión, la forma en que tus ojos se desenfocaban. Practiqué en el espejo durante horas. Pero ¿sabes qué? Nunca pude fingir esto. Gesticuló hacia mí. La forma en que tu piel adquiere ese enrojecimiento seco raro. El olor afrutado en tu aliento. La forma en que sigues tragando porque tu boca está tan seca. Eso es diabetes real. Eso es lo que te va a matar si no aceptas mis términos. Podía sentir mi corazón acelerado, tratando de bombear la sangre que se espesaba a través de mi sistema. La insulina en su mano era mi única oportunidad, pero no podía darle lo que quería. Si les decía a nuestros papás que la había ayudado a fingir diabetes, nunca volverían a confiar en mí. Cada síntoma real que tuviera sería cuestionado. Cada emergencia sería puesta en duda. Tic-tac, dijo Lucía. ¿Qué tan alto puedes llegar? ¿500? ¿600? He visto tu medidor dar error en 600 antes, ¿recuerdas? Estabas tan enferma que ni siquiera podías pararte. El recuerdo me hizo tambalear. Ese había sido uno de los peores días de mi vida. Y ahora me dirigía allí de nuevo, pero esta vez la insulina estaba justo frente a mí, rehén de mi propia hermana. Estás sudando, observó. Eso es nuevo. Usualmente te pones toda seca y enrojecida. Debe ser la adrenalina mezclándose con el azúcar alto en la sangre. Tu cuerpo no sabe si entrar en pánico o apagarse. Tenía razón. Estaba atrapada entre la respuesta de lucha o huida y el letargo creciente de la cetoacidosis. Mis músculos se sentían débiles pero tensos, listos para saltar si veía una oportunidad. Te lo haré fácil, dijo Lucía. Solo asiente. Solo asiente que sí y te entregaré un frasco. Suficiente para que pases hasta que puedas aceptar adecuadamente mis términos. De lo contrario, movió su mano hacia el triturador de nuevo. El sonido de trituración de antes resonó en mi memoria. Miles de pesos de medicamento que salva vidas destruidos en segundos. Pensé en todos los diabéticos que racionaban insulina porque no podían pagarla, y aquí estaba mi hermana destruyéndola por despecho. Estás pensando demasiado, dijo. Esto no es un acertijo de lógica. Es simple. Tu vida o tu reputación. ¿Qué importa más? Todo estaba comenzando a sentirse distante, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Esa era una mala señal. La cetoacidosis severa podía causar confusión, delirio, incluso alucinaciones. Necesitaba actuar antes de perder la capacidad de pensar con claridad. Un asentimiento, presionó Lucía. Eso es todo. Solo mueve tu cabeza hacia abajo y hacia arriba y esta pesadilla termina. Pero sabía que no terminaría. Incluso si aceptaba, incluso si les decía a nuestros papás la mentira que ella quería, Lucía tendría esto sobre mí para siempre. Cada vez que quisiera algo, amenazaría con decir la verdad. O peor, haría esto de nuevo. Pasaría mi vida a su merced, sin saber nunca cuándo podría robar mi insulina y verme sufrir. Se te está acabando el tiempo, dijo. Puedo verlo en tus ojos. Están adquiriendo esa mirada vidriosa. ¿Cuánto falta antes de que ni siquiera puedas entender lo que estoy diciendo? La cocina se sentía como si estuviera girando lentamente. Traté de enfocarme en su cara, pero seguía deslizándose dentro y fuera de la claridad. Mi respiración definitivamente era más rápida ahora, mi cuerpo tratando desesperadamente de expulsar el exceso de ácido acumulándose en mi sangre. Esto es lo que les haces pasar a mamá y papá cada vez que tienes una crisis, dijo Lucía. Este miedo, esta impotencia. Excepto que ellos no pueden arreglarlo con solo asentir. Tienen que verte sufrir y esperar que la insulina funcione a tiempo. Quería explicar que nunca elegí esto. Nunca quise asustarlos, pero mi lengua se sentía gruesa y torpe. Las palabras no salían bien. Última oportunidad, dijo levantando los frascos. Asiente ahora o tiro el resto. Calculé mis opciones mientras luchaba contra la niebla creciente en mi cerebro. El reloj de la cocina mostraba las 8:47 a.m. Mis papás no volverían de las compras del Buen Fin hasta al menos el mediodía. 3 horas. Mi azúcar en la sangre estaba subiendo más allá de 400 ahora, a juzgar por los síntomas. El sabor metálico se hizo más fuerte con cada trago. Lucía notó mi mirada al reloj y sonrió más ampliamente. Movió los frascos más cerca del triturador, dejándolos tintinear contra el borde metálico. El sonido hizo que mi estómago se apretara.
Cada frasco representaba días de vida, y ella los sostenía como juguetes. Mis piernas cedieron ligeramente. Me agarré del mostrador, pero Lucía vio la debilidad. Se inclinó hacia adelante, estudiando mi condición que se deterioraba con fascinación. Su investigación le había enseñado bien. Sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. La necesidad de agua se volvió abrumadora. Mi lengua se pegaba al techo de mi boca. Traté de humedecer mis labios, pero no quedaba saliva. Lucía notó esto también. Caminó al gabinete, sacó un vaso y lo llenó con agua fría del grifo. Bebió lentamente, manteniendo contacto visual todo el tiempo. Tomé una decisión. Lanzarme ya no era una opción. Mis reflejos eran demasiado lentos. Mis músculos ya se debilitaban por la deshidratación. Pero todavía podía pensar, al menos por ahora. Asentí una vez, justo lo suficiente para que ella viera. Los ojos de Lucía se iluminaron con triunfo. Dejó el vaso de agua y recogió un frasco, examinándolo como un premio. Luego negó con la cabeza y se rió. El frasco volvió con los demás. Explicó que un asentimiento no era suficiente. Quería escucharme practicar la historia primero. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cómo supuestamente le enseñé a fingir síntomas, cómo lo planeamos juntas, cómo la ayudé a investigar la diabetes para hacer su actuación convincente. Quería que ensayara hasta que sonara natural. Mi visión nadó. Las baldosas de la cocina bajo mis pies parecían ondularse. Me agarré del mostrador más fuerte, las uñas clavándose en el laminado. El esfuerzo de estar de pie se estaba volviendo monumental. Mi cuerpo se estaba devorando a sí mismo, descomponiendo músculo y grasa para obtener energía que no podía usar. Lucía sacó su celular y comenzó a grabar. Quería evidencia en video de mi confesión. Prueba de que era coherente y hablaba voluntariamente. Posicionó el teléfono en el mostrador, ajustando el ángulo para capturarnos a ambas. Abrí la boca para hablar, pero solo salió un graznido. Mi garganta estaba demasiado seca. Lucía suspiró dramáticamente y deslizó el vaso de agua a través del mostrador. Lo agarré desesperadamente, bebiendo todo el contenido de un trago. El alivio fue momentáneo. En segundos, la sed regresó peor que antes. Exigió que comenzara a hablar. Comencé balbuceando a través de su narrativa ficticia, pero mis palabras se juntaban. La niebla cerebral se estaba espesando. Oraciones simples se volvieron rompecabezas complejos. Lucía se frustró con mi actuación. Me hizo empezar de nuevo 2 veces, cada vez amenazando la insulina cuando tropezaba. La náusea golpeó de repente. Me doblé, con arcadas secas sobre el fregadero. Nada subió, pero mi estómago había estado vacío desde la cena de la noche anterior. Lucía retrocedió asqueada, pero siguió filmando. Narró mis síntomas a la cámara, documentando mi declive como un experimento científico. Cuando las arcadas se detuvieron, me desplomé contra el mostrador. Mis piernas temblaban incontrolablemente, no el temblor practicado de hipoglucemia, sino la debilidad de un cuerpo apagándose. Me deslicé al piso, espalda contra los gabinetes. Las baldosas frías se sentían bien contra mi piel febril. Lucía se agachó a mi nivel, manteniendo los frascos de insulina visibles. Me recordó que no habíamos terminado. La confesión necesitaba ser completa y convincente, pero formar pensamientos coherentes se estaba volviendo imposible. Las palabras flotaban lejos antes de que pudiera agarrarlas. Se impacientó con mi habla que se deterioraba. Poniéndose de pie, paseó por la cocina murmurando sobre el tiempo. Me necesitaba lo suficientemente funcional para confesar, pero lo suficientemente enferma para estar agradecida. La ventana se estaba estrechando. Revisó su teléfono, calculando cuándo nuestros papás podrían regresar. Traté de pararme, pero mis piernas no cooperaban. La habitación giró violentamente. Cerré mis ojos, pero eso empeoró la náusea. Mi respiración se había vuelto rápida y superficial. Mi cuerpo tratando de expulsar el ácido acumulado a través de mis pulmones. Cada respiración se sentía insuficiente. Lucía notó mi patrón de respiración y asintió con conocimiento. Respiraciones de Kussmaul, anunció con orgullo. Respiración profunda y trabajosa. Eso significa que los niveles de ácido se están volviendo críticos. Estimó que tenía tal vez 1 hora antes de que la conciencia se volviera cuestionable. El intento de confesión se reanudó. Me guió a través de las palabras, pero mis respuestas eran cada vez más incoherentes. La frustración cruzó su rostro. Su plan perfecto requería mi cooperación, pero mi cuerpo estaba fallando más rápido de lo que había anticipado. Decidió un nuevo enfoque. Agarró un bloc de notas del cajón. Escribió la confesión ella misma. Todo lo que tenía que hacer era copiarla con mi propia letra. Me lanzó la pluma, pero mis manos temblaban demasiado para agarrarla correctamente. La pluma cayó al piso. Mi visión se estrechó. Manchas oscuras bailaban en los bordes. Parpadeé fuerte, tratando de despejarlas, pero se multiplicaron. La cara de Lucía se difuminó en una forma indistinta. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otra habitación. Me abofeteó la cara ligeramente, tratando de restaurar el enfoque. El contacto se sintió extraño, desconectado de mi cuerpo. Estaba perdiendo su ventana. Si me desmayaba antes de confesar, su apalancamiento desaparecía. Tendría que darme la insulina o arriesgarse a que muriera, lo cual arruinaría todo. La siguiente ola de náusea fue violenta. Esta vez mi estómago encontró algo que expulsar. La bilis quemó mi garganta. Lucía saltó hacia atrás maldiciendo. Agarró toallas de papel arrojándolas hacia mí con disgusto. El olor empeoró la náusea. Anunció un nuevo plan.
Si no podía hablar o escribir, aceptaría un video de mí asintiendo mientras ella contaba la historia. Simples movimientos de sí a sus preguntas. Reposicionó el teléfono y comenzó a grabar de nuevo. Pero incluso asentir se estaba volviendo difícil. Mis músculos del cuello se sentían débiles, incapaces de sostener mi cabeza correctamente. Se cayó a un lado. Lucía agarró mi barbilla, forzándome a mirar a la cámara. Su toque se sentía caliente contra mi piel húmeda. Las preguntas comenzaron. ¿La ayudé a fingir diabetes? Un débil asentimiento. ¿Le enseñé los síntomas? Otro asentimiento. Pero mis movimientos eran tan pequeños, tan inciertos, que incluso Lucía podía ver que no convencerían a nadie. Me necesitaba más coherente. Tomó una decisión. Abriendo un frasco, extrajo una pequeña cantidad de insulina en una jeringa. No lo suficiente para salvarme, solo lo suficiente para estabilizarme temporalmente. Me daría pequeñas dosis, manteniéndome funcional pero dependiente. Control a través de la química. La aguja se acercó a mi brazo. Traté de alejarme, pero carecía de la fuerza. Entonces un sonido nos hizo congelarnos a ambas. Una puerta de auto se cerró afuera. Lucía corrió a la ventana mirando a través de las persianas. Nuestra vecina anciana, la señora Martínez, estaba recogiendo su periódico matutino. Lucía observó hasta que la señora Martínez volvió a entrar. La interrupción la había sacudido. No había considerado que otros podrían notar que algo estaba mal. El vecindario usualmente estaba tranquilo, pero la gente estaba en casa por el fin de semana festivo. Regresó para encontrarme desplomada más abajo contra los gabinetes. Mi respiración era más trabajosa, cada inhalación un esfuerzo consciente. La insulina en su mano representaba salvación, pero dudó. Una vez que me diera algo, perdería algo de control. En cambio, probó otra táctica. Me recordó todas las veces que había recibido atención por mi diabetes, cada visita al hospital, cada maestro preocupado, cada consideración especial. Las enumeró como crímenes, construyendo su caso de por qué merecía fingir la misma condición. Sus palabras se desvanecían dentro y fuera de mi conciencia. Capté fragmentos sobre justicia, sobre ser vista, sobre años de invisibilidad, pero entender requería energía que no tenía. Mi cuerpo estaba conservando recursos para la supervivencia básica. El timbre sonó. Ambas nos sobresaltamos. Los ojos de Lucía se abrieron con pánico. No había esperado a nadie. A través de la ventana de la cocina pude ver un camión de paquetería. El conductor estaba en nuestra puerta con un paquete, tocando de nuevo. Lucía tenía que responder o arriesgarse a sospechas. Rápidamente escondió los frascos de insulina en su bolsillo y apuntó el cuchillo hacia mí, una advertencia silenciosa de permanecer callada. Luego se compuso y caminó a la puerta principal. Escuché conversación amortiguada. El conductor necesitaba una firma. La voz de Lucía sonaba artificialmente alegre, agradeciéndole por trabajar en día festivo. La puerta se cerró. Sus pasos regresaron, rápidos y agitados. Me encontró tratando de arrastrarme hacia el teléfono fijo en la sala. Había avanzado tal vez 1 metro. Mis brazos temblaban con el esfuerzo. Agarró mi tobillo, arrastrándome de vuelta a la cocina. El movimiento hizo que mi visión se volviera blanca. La ira reemplazó su calma anterior. La interrupción le había mostrado cuán precario era su plan. Cualquiera podía aparecer. Nuestros papás podrían regresar temprano. Una vecina podría notar algo mal. Necesitaba terminar esto rápidamente. Sacó todos los frascos restantes, alineándolos en el mostrador uno por uno. Nombró lo que cada uno significaba. Este era por la fiesta de cumpleaños que arruinó. Este por las vacaciones familiares que se volvieron sobre mis necesidades médicas. Este por cada vez que mamá me revisó en la noche en lugar de a ella. El triturador cobró vida. Sostuvo el primer frasco sobre él observando mi cara, pero apenas podía enfocarme en ella. La habitación había adquirido una cualidad de ensueño. Nada se sentía real excepto el ardor en mis venas y la necesidad desesperada de aire. Dejó caer el frasco. El sonido de trituración duró segundos. Miles de pesos de medicamento destruidos. Recogió el siguiente. Luego el siguiente. Cada destrucción acompañada de otro agravio. Otro momento en que se sintió pasada por alto. Solo quedaban 2 frascos. Mi cuerpo convulsionó. Músculos acalambrándose por deshidratación y desequilibrio de electrolitos. El dolor cortó a través de la niebla momentáneamente. Lucía observó con interés clínico. Nunca había visto este síntoma en su investigación. El sufrimiento real se veía diferente a la actuación. Se arrodilló a mi lado de nuevo, sosteniendo los 2 últimos frascos. Su oferta había cambiado. Ya no necesitaba una confesión completa. Solo acuerdo de que me quedaría callada sobre lo que había hecho. Dejarla contar cualquier historia que quisiera. A cambio recibiría suficiente insulina para sobrevivir. Traté de procesar sus palabras, pero los pensamientos se dispersaban como humo. Mi cerebro estaba muriendo de hambre por glucosa que no podía acceder. Las vías neurales fallaban. La realidad se fracturó en momentos desconectados. La cara de Lucía, los frascos, el cuchillo, el reloj haciendo tic-tac, agarró mis hombros sacudiéndome. Mi cabeza se bamboleó inútilmente. Me estaba perdiendo y lo sabía. El cronometraje cuidadoso de su plan se estaba desmoronando. Había subestimado qué tan rápido progresaba la cetoacidosis, qué tan violento podía ser el colapso del cuerpo. Un nuevo sonido. Mi celular sonando arriba. El tono que había asignado a mamá. Sonó 4 veces, luego fue al buzón de voz.
El rostro de Lucía mostró miedo real ahora. Si nuestros papás estaban tratando de contactarnos, podrían venir a casa temprano. Tomó una decisión desesperada. Extrayendo insulina de un frasco, preparó una dosis adecuada. No la cantidad pequeña de antes, sino suficiente para realmente ayudar. Me daría esta inyección, me estabilizaría. Luego forzaría el acuerdo cuando estuviera coherente. La aguja entró en mi brazo. Insulina fría entrando en tejido moribundo. Tomaría tiempo funcionar, tal vez 20 minutos antes de cualquier mejora. Lucía se sentó a esperar, manteniendo el último frasco como seguro. Pero había calculado mal de nuevo. El timbre sonó una vez más. Esta vez la voz que llamaba a través de la puerta era familiar. La señora Martínez preguntando si todo estaba bien. Había visto al conductor de paquetería irse rápidamente. Notó que el auto de nuestros papás no estaba. Se preocupó por nosotras estando solas. Lucía se congeló. La señora Martínez era persistente, el tipo de vecina que horneaba galletas y revisaba a todos. No se iría fácilmente. Su voz se escuchaba a través de la puerta, mencionando que había traído pay sobrante del Día de Acción de Gracias. Traté de gritar, pero solo logré un gemido débil. Lucía tapó mi boca con su mano, su palma sudorosa de pánico. La señora Martínez tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Anunció que se estaba preocupando y podría llamar a nuestros papás. Esa amenaza movilizó a Lucía. No podía hacer que la señora Martínez llamara a nuestros papás alertándolos para que vinieran a casa. Se puso de pie, alisándose el cabello, y caminó a la puerta. Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba que estábamos bien, solo durmiendo hasta tarde. La señora Martínez no estaba convencida. Pidió verme específicamente mencionando que sabía de mi diabetes y se preocupaba cuando no me veía afuera como de costumbre. Lucía puso excusas, pero el tono de la señora Martínez se volvió más preocupado. La conversación se extendió. Podía escuchar la sospecha filtrándose en la voz de la señora Martínez. Lucía estaba hablando demasiado rápido, sobreexplicando. La insulina estaba comenzando a funcionar, aclarando mis pensamientos marginalmente. Necesitaba hacer ruido, cualquier ruido. Tumbé el vaso de agua. Se hizo añicos en el piso de baldosas, el sonido fue inconfundible. La voz de la señora Martínez se elevó, exigiendo saber qué fue eso. Lucía afirmó que había tirado algo en la cocina, que todo estaba bien. Pero la señora Martínez había criado 3 hijos. Sabía cuando algo estaba mal. Anunció que llamaría al 911 si Lucía no abría la puerta completamente y la dejaba verme. La amenaza era real. La señora Martínez no faroleaba. Lucía regresó a la cocina frenética. Su plan se estaba desmoronando. No podía dejar que la señora Martínez pidiera ayuda, pero tampoco podía dejarla verme así. Agarró el último frasco de insulina, sosteniéndolo como moneda de cambio. Siseó que tenía una oportunidad. Decirle a la señora Martínez que estaba bien, solo sintiéndome enferma por algo que comí. Hacerla irse. Si decía algo más, destruiría el último frasco y desaparecería antes de que llegara la ayuda. Me quedaría para explicar todo mientras moría. La insulina estaba funcionando lentamente. Mis pensamientos estaban menos dispersos, aunque mi cuerpo permanecía débil. Podía escuchar a la señora Martínez amenazando con usar la llave de repuesto que tenía para emergencias. Nuestros papás se la habían dado hace años. Lucía me puso de pie, soportando la mayor parte de mi peso. Tropezamos juntas a la puerta principal. Susurró amenazas finales en mi oído. Una palabra equivocada y el último frasco desaparecería. Afirmaría que yo destruí mi propia insulina en un ataque de ira. La puerta se abrió parcialmente. El rostro preocupado de la señora Martínez apareció en la abertura. Sus ojos inmediatamente encontraron los míos, tomando nota de mi piel pálida, respiración trabajosa y evidente angustia. Su expresión se endureció con preocupación. Abrí mi boca. Las palabras que salieron sorprendieron a todos, incluyéndome a mí. Le pregunté a la señora Martínez si todavía tenía algo de ese té especial de su jardín, el que ayudaba con las náuseas. Mi voz era débil, pero lo suficientemente clara. Los ojos de la señora Martínez se entrecerró. Me conocía desde que tenía 5 años. Sabía que odiaba el té, especialmente sus amargas infusiones herbales, pero siguió el juego diciendo que iría a buscarlo de inmediato. Estaría de vuelta en 5 minutos. Lucía empezó a cerrar la puerta, aliviada, pero el pie de la señora Martínez la trabó. Me miró directamente y preguntó si había revisado mi azúcar en la sangre recientemente. Una pregunta simple, pero cargada de significado. Conocía las señales de crisis diabética. Asentí, mintiendo que estaba bien, pero mi mano se movió a mi bolsillo donde siempre guardaba mi medidor de glucosa. El gesto fue sutil pero deliberado. Bolsillo vacío, sin medidor. El rostro de la señora Martínez cambió. Entendió. Anunció en voz alta que iría por el té y llamaría a mis papás para avisarles que no me sentía bien. Lucía protestó, pero la señora Martínez ya se estaba alejando, moviéndose más rápido de lo que sus 70 años deberían permitir. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Lucía cerró la puerta de golpe. La ira reemplazó su cálculo anterior. Todo se estaba desmoronando. Tenía minutos antes de que la señora Martínez llamara al 911 o a nuestros papás, tal vez ambos. El juego había terminado. Me arrastró de vuelta a la cocina empujándome contra el mostrador. El último frasco salió de su bolsillo. Lo sostuvo sobre el triturador una última vez.
Si ella iba a caer, me llevaría con ella. Destrucción mutua en lugar de derrota. Pero la insulina estaba funcionando más ahora. Mi mente se estaba aclarando lo suficiente para pensar tácticamente. Le recordé que destruir el último frasco significaba que tendría que explicar mi muerte. Ninguna historia cubriría eso. Iría a prisión. Prisión real, no solo consecuencias familiares. Dudó. Presioné. Las palabras venían más fácil ahora. Si me daba la insulina, les diría a todos que accidentalmente destruí mi suministro, un error estúpido medio dormida. Ella podría confirmar la historia, ser la heroína que me ayudó a través de la crisis. Nuestros papás perdonarían sus mentiras anteriores a la luz de su ayuda. La oferta quedó entre nosotras. Lucía calculó rápidamente. Podía escuchar la voz de la señora Martínez afuera, probablemente ya en su teléfono. El tiempo se estaba acabando, o se comprometía a destruirme completamente o salvaba lo que podía. Sirenas a la distancia, tenues pero volviéndose más fuertes. La señora Martínez no había esperado. La ayuda venía. La ventana de Lucía para decidir se cerraba con cada segundo. Miró el frasco, luego a mí, luego a la puerta. Tomó su decisión. El frasco voló a través de la habitación estrellándose contra la pared. Vidrios rotos e insulina preciosa salpicados por el piso. Lo último de mi salvación destruido en un momento de despecho. Lucía sonrió fríamente. Si ella no podía ganar, ninguna de las dos lo haría. Pero yo también sonreí, porque durante nuestra lucha, mientras había estado distraída por la señora Martínez, había hecho algo que no había notado. La jeringa que había usado antes, la que tenía una dosis parcial, había rodado debajo del mostrador. La había agarrado mientras me arrastraba a la puerta. Todavía había insulina en ella. No mucho, tal vez 2 unidades, pero suficiente para mantenerme viva hasta que llegara la ayuda. La había escondido en mi cintura, esperando. Ahora, mientras las sirenas se volvían más fuertes, la saqué e inyecté la dosis restante. La cara de Lucía se puso blanca. No había destruido todo después de todo. Su acto final de crueldad había fallado. Corrió hacia la puerta trasera, pero era demasiado tarde. Luces rojas y azules ya estaban parpadeando a través de las ventanas. La señora Martínez había dado nuestra dirección. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. La señora Martínez justo detrás de ellos con su llave de repuesto. Me encontraron en el piso de la cocina, consciente pero débil, rodeada de vidrios rotos y suministros médicos destruidos. Lucía estaba congelada junto a la puerta trasera, atrapada entre huir y enfrentar las consecuencias. Los siguientes minutos se difuminaron juntos. Paramédicos revisando signos vitales, iniciando líneas cuarto, administrando dextrosa de emergencia. Oficiales de policía llegando, tomando nota de la escena. La señora Martínez explicando lo que había presenciado. Lucía tratando de inventar historias que se desmoronaban bajo cuestionamiento básico. Mi azúcar en la sangre se estabilizó lentamente. El peligro inmediato pasó, aunque necesitaría monitoreo hospitalario. Mientras me cargaban en una camilla, escuché a Lucía diciéndole a los oficiales que yo destruí mi propia insulina durante una discusión, pero la evidencia contaba una historia diferente. El cuchillo con el que me amenazó todavía yacía en el mostrador. El video que había grabado en su teléfono mostraba mi condición que se deterioraba y sus demandas. La destrucción en la cocina, los vidrios con residuos de insulina. Todo pintaba una imagen clara de lo que había ocurrido. Nuestros papás llegaron mientras la ambulancia se preparaba para irse. La cara de mamá pasó de confusión a horror mientras los oficiales explicaban lo que encontraron. Papá se quedó en silencio, procesando cuán mal habían malinterpretado la situación. Habían permitido los celos de Lucía hasta que casi me mató. El cuarto del hospital olía a desinfectante y café rancio. Observé el goteo cuarto entrar constantemente en mi brazo, cada gota llevando la insulina que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. Los paramédicos me habían estabilizado en la ambulancia, pero los doctores querían monitorearme por al menos 24 horas. Mis lecturas de azúcar en la sangre mostraban las oscilaciones violentas de las últimas horas, evidencia de qué tan cerca había estado del coma diabético. Mamá se sentó en la silla junto a mi cama, su rostro hinchado de llorar. Había estado disculpándose sin parar desde que llegó al hospital, pero estaba demasiado exhausta para responder. Papá paseaba junto a la ventana, ocasionalmente deteniéndose para mirar el estacionamiento abajo. Ninguno de los dos había mencionado el nombre de Lucía desde que la policía se la llevó. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Ajustó el goteo de insulina basándose en mi última lectura de glucosa, luego nos dejó en silencio de nuevo. El pitido constante de los monitores llenó el vacío donde debería haber conversación. Mi garganta todavía se sentía rasposa por el vómito y cada músculo dolía por la deshidratación severa. La señora Martínez apareció en la puerta sosteniendo una pequeña planta en maceta. Se había cambiado de su bata matutina a ropa apropiada, pero su rostro todavía mostraba la tensión de los eventos de la mañana. Mamá se puso de pie para abrazarla, lágrimas frescas comenzando. Hablaron en tono susurrado cerca de la puerta mientras yo fingía dormir. El detective llegó 1 hora después. Era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y modales gentiles. Acercó una silla y preguntó si me sentía lo suficientemente bien para dar una declaración. Mamá comenzó a protestar, pero asentí. La historia necesitaba ser contada mientras los detalles estaban frescos. Le conté todo, desde descubrir mi bomba de insulina vacía hasta el acto destructivo final de Lucía. Tomó notas cuidadosamente,
ocasionalmente pidiendo aclaración. Cuando mencioné el video que Lucía había grabado en su teléfono, hizo una nota especial. Esa evidencia sería crucial. El detective explicó lo que sucedería a continuación. Lucía estaba siendo retenida por cargos de poner en peligro imprudente y destrucción de propiedad. El valor de la insulina destruida por sí solo lo convertía en delito grave. Combinado con la retención deliberada de medicamento que salva vidas, enfrentaba consecuencias serias. Preguntó si quería presentar cargos. Miré a mis papás, vi sus rostros devastados y asentí de nuevo. Después de que se fue, el silencio regresó, más pesado que antes. Papá finalmente dejó de pasear y se sentó en la otra silla. Alcanzó mi mano, apretándola suavemente. Sus dedos callosos temblaban ligeramente. Mamá se movió para sentarse en el borde de la cama, cuidadosa de no perturbar la línea cuarto. Me contaron sobre encontrar el diario de Lucía hace meses, pero descartarlo como dramática adolescente. Sobre las señales de advertencia que habían ignorado, eligiendo creer sus actuaciones en lugar de enfrentar la fea verdad sobre cómo habían fallado a ambas hijas de diferentes maneras. Sus palabras salieron revueltas, interrumpidas por lágrimas y largas pausas. Una trabajadora social visitó después. Era mayor, con cabello gris recogido en un moño práctico. Preguntó sobre mi situación en casa, si me sentía segura regresando allí. La pregunta parecía absurda después de todo, pero entendía el protocolo. Dejó folletos sobre consejería familiar y grupos de apoyo para familias que lidian con abuso médico. El endocrinólogo llegó para las rondas vespertinas. Ladrá. Romero había sido mi doctora desde el diagnóstico, y su rostro familiar trajo un consuelo inesperado. Revisó mi expediente, ajustando mi régimen de insulina para tener en cuenta el trauma que mi cuerpo había soportado. Mencionó que el estrés podría afectar mi control de azúcar en la sangre durante semanas, requiriendo monitoreo más cercano. La noche cayó afuera de la ventana. La cafetería del hospital hacía mucho que había cerrado, pero papá encontró máquinas expendedoras en algún lugar. Regresó con un montón de bocadillos, desesperado por hacer algo útil. Logré comer algunas galletas saladas. Mi estómago todavía estaba alterado por la prueba del día. El teléfono de mamá sonó constantemente. Los familiares habían escuchado que algo estaba mal. Salió al pasillo para atender llamadas, su voz amortiguada a través de la puerta. Capté fragmentos sobre Lucía, sobre cargos, sobre no saber qué pasaría después. Cada conversación parecía drenar más energía de ella. La enfermera nocturna era diferente, mayor y más práctica. Revisó mi azúcar en la sangre cada 2 horas, pinchando mis dedos con eficiencia practicada. Los números se estaban estabilizando lentamente, mi cuerpo gradualmente regresando a sus patrones normales. Trajo mantas extra sin que se le pidiera, reconociendo el frío profundo que venía después de cetoacidosis severa. Dormité inquietamente entre chequeos de azúcar en la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía sosteniendo esos frascos sobre el triturador. El sonido de trituración resonaba en mis sueños. Me despertaba jadeando, convencida de que mi bomba de insulina estaba pitando vacía de nuevo. Mamá apretaba mi mano, recordándome dónde estaba. La mañana trajo nuevos doctores, nuevas discusiones sobre planificación de alta. El psiquiatra era requerido después de lo que clasificaron como un evento traumático. Hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado mental, evaluando el estrés postraumático. Respondí honestamente sobre las pesadillas, la ansiedad sobre mi suministro de insulina, el miedo que no se había desvanecido del todo. La terapia física vino después. La deshidratación severa me había dejado más débil de lo esperado. La terapeuta me ayudó a caminar los corredores del hospital, construyendo fuerza de vuelta gradualmente. Mis piernas temblaban con cada paso, músculos protestando después de su prueba. Me aseguró que esto era normal, que la recuperación tomaría tiempo. La farmacia entregó mi nuevo suministro de insulina directamente al cuarto. El farmacéutico revisó cada frasco conmigo, verificando la receta y fechas de caducidad. Mamá observaba ansiosamente mientras yo revisaba cada uno, su mano flotando cerca de la bolsa como si pudiera protegerla por proximidad. Papá preguntó sobre conseguir una caja fuerte para almacenamiento en casa. La planificación de alta comenzó después del almuerzo. La administradora de casos discutió citas de seguimiento, protocolos de emergencia y planificación de seguridad. Mencionó que a Lucía no se le permitiría estar cerca de mí una vez liberada bajo fianza, que una orden de restricción ya estaba en proceso. Las palabras se sentían surrealistas, como si estuviéramos discutiendo sobre una extraña en lugar de mi hermana. La señora Martínez regresó esa tarde con sopa casera. Había estado cocinando toda la mañana, dijo, necesitando algo que hacer con sus manos. Se sentó con mamá mientras yo sorbía el caldo, las dos mujeres encontrando consuelo en el silencio compartido. Antes de irse, presionó una llave de repuesto en la mano de mamá, insistiendo en que la guardáramos para emergencias. La coordinadora de seguros llegó con papeleo. La insulina destruida sería cubierta bajo la cláusula de reemplazo de emergencia de nuestras pólizas. Nos guió a través de los formularios, explicando la cobertura para la estancia hospitalaria y atención de seguimiento. Papá preguntó sobre cobertura de consejería, su voz cuidadosamente neutral. Mi bomba de insulina regular necesitaba reemplazo después del trauma. La educadora en diabetes trajo una nueva, repasando el proceso de configuración metódicamente. Mis manos temblaban mientras preparaba la tubería, la memoria muscular luchando contra el trauma fresco. Fue paciente, dejándome trabajar en cada paso a mi propio ritmo.
La tarde trajo más visitantes. Mi tía llegó desde Querétaro, habiendo conducido todo el día después de la llamada de mamá. Me abrazó cuidadosamente, consciente del cuarto. Luego se volvió hacia mis papás con menos suavidad. Escuché susurros acalorados en el pasillo. Acusaciones sobre permitir a Lucía, sobre ignorar señales de advertencia. El turno nocturno llegó de nuevo. Enfermeras diferentes esta vez. Pero la misma rutina de chequeos de azúcar en la sangre y signos vitales. Dormí mejor. El agotamiento finalmente superando la ansiedad. Las pesadillas todavía estaban ahí, pero menos vívidas, mi mente comenzando a procesar el trauma en piezas manejables. La segunda mañana trajo papeles de alta. Ladra. Romero hizo un examen final, declarándome lo suficientemente estable para cuidado en casa. Ajustó mis proporciones de insulina de nuevo, teniendo en cuenta las hormonas de estrés todavía inundando mi sistema. Programó citas de seguimiento para la próxima semana, queriendo monitorear mi recuperación de cerca. La enfermera de alta repasó una larga lista de verificación. Medicamentos verificados, citas de seguimiento confirmadas, números de contacto de emergencia actualizados. Me hizo demostrar cómo sacar insulina y revisar mi azúcar en la sangre, protocolo estándar, pero de repente esperado con nuevo significado. Mamá observó cada movimiento como si memorizara los procedimientos. Papá había traído ropa fresca de casa. Vestirme se sintió extraño después de 2 días en una bata de hospital. Mis jeans colgaban sueltos, la deshidratación habiendo eliminado peso de agua. El acto simple de amarrar mis zapatos me dejó sin aliento. Mi cuerpo todavía recuperándose de su prueba. El paseo en silla de ruedas a la salida era política obligatoria del hospital sin importar mis protestas. Papá trajo el auto mientras mamá reunía las pertenencias acumuladas. Flores de familiares, tarjetas de buenos deseos de vecinos que habían escuchado las noticias, los folletos sin tocar sobre consejería familiar. El viaje a casa fue silencioso excepto por la radio sonando suavemente. Me senté en el asiento trasero, viendo calles familiares pasar. Todo se veía igual, pero se sentía diferente, como regresar a un país extranjero. Nuestra casa se veía exactamente como la habíamos dejado hace 3 días. Los papeles de venta del Buen Fin todavía estaban en la mesa de la cocina. La taza de café de Lucía estaba en el fregadero, sin lavar. La normalidad se sentía obscena después de todo lo que había pasado. Papá inmediatamente comenzó a recoger las pertenencias de Lucía de las áreas comunes, metiéndolas en cajas. Me paré en la entrada de la cocina incapaz de entrar. Los vidrios rotos habían sido limpiados, los residuos de insulina trapeados, pero todavía podía verlo todo. El mostrador donde me había agarrado para soportar, el fregadero donde había vomitado, el lugar donde me había derrumbado. Mamá me guió suavemente a la sala en su lugar. La caja fuerte llegó por entrega esa tarde. Papá la instaló en el closet de mi recámara inmediatamente, agregando una cerradura de combinación para seguridad extra. Cargamos mi suministro de insulina adentro, contando cada frasco 2 veces. Me dio la combinación, me hizo practicar abriéndola varias veces. Mamá la anotó y escondió el papel en su joyero. Mi recámara se sentía como un santuario y una prisión simultáneamente. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero la presencia de Lucía persistía. Encontré uno de mis viejos medidores de glucosa en el cajón de mi escritorio, uno que debe haberse perdido durante su búsqueda. El descubrimiento me hizo temblar incontrolablemente hasta que mamá me sostuvo firme. La cena fue comida para llevar. Nadie se sentía con ganas de cocinar. Comimos en la sala, abandonando la mesa del comedor donde tantos dramas familiares se habían desarrollado. La comida sabía a cartón, pero me obligué a comer, sabiendo que mi azúcar en la sangre necesitaba la estabilidad. Papá revisaba obsesivamente la información nutricional, calculando carbohidratos con nueva intensidad. El timbre sonó después de que oscureció. Todos nos congelamos. El sonido desencadenando ansiedad fresca. Era solo otra vecina dejando un guisado y expresando preocupación. Mamá lo aceptó con gracia mientras papá y yo permanecimos escondidos en la sala. La normalidad de la amabilidad suburbana se sentía chocante contra nuestra nueva realidad. La hora de dormir trajo nuevos desafíos. Revisé mi suministro de insulina 3 veces antes de intentar dormir. Mamá ofreció quedarse en mi cuarto, pero me negué. Necesitaba enfrentar esto sola, comenzar a reconstruir mi sentido de seguridad. Ella hizo un compromiso dejando ambas puertas abiertas, prometiendo escuchar cualquier angustia. El sueño vino en fragmentos. Me desperté cada pocas horas para revisar mi azúcar en la sangre, la rutina ahora teñida con paranoia. Cada lectura era normal, pero revisaba 2 veces de todos modos. La bomba de insulina zumbaba suavemente en mi mesita de noche, su sonido familiar tanto reconfortante como desencadenante. La mañana llegó con mamá ya en la cocina preparando desayuno. Había investigado recetas de bajo índice glucémico durante la noche, determinada a ayudar a manejar mi diabetes mejor. Papá se sentó a la mesa con un cuaderno, escribiendo preguntas para el abogado que había contactado. La pretensión de desayuno familiar normal se sentía forzada pero necesaria. La farmacia llamó para confirmar que mis recargas de prescripción estaban listas. Mamá insistió en recogerlas inmediatamente, a pesar de haber recibido justo el suministro del hospital. Regresó con bolsas de suministros, suficiente insulina para durar un mes. Lo agregamos todo a la caja fuerte, la reserva creciente un consuelo tangible. La oficina de la DRA.
Romero llamó para confirmar mi cita de seguimiento. La recepcionista mencionó que habían agregado tiempo extra al espacio, entendiendo que esta visita involucraría más que solo manejo rutinario de diabetes. Mamá lo marcó en 3 calendarios diferentes, su ansiedad manifestándose en sobrepreparación. Pasé la tarde revisando mi azúcar en la sangre obsesivamente. Cada síntoma leve desencadenaba pánico. ¿Tenía sed porque mi azúcar estaba alta o solo estaba deshidratada? ¿Me temblaban las manos por azúcar baja o trauma residual? Mamá finalmente escondió mis tiras de prueba extra, limitándome al horario de revisión prescrito. El detective llamó con actualizaciones. Lucía había salido bajo fianza, pero se estaba quedando con una amiga al otro lado de la ciudad. La orden de restricción estaba oficialmente en vigor. Mencionó que el fiscal estaba tomando el caso en serio dada la naturaleza potencialmente mortal de sus acciones. Las fechas de la corte se programarían pronto. La cena fue otro asunto tranquilo. Desarrollamos una nueva rutina ya, comiendo en la sala para evitar los recuerdos de la cocina. Papá había comenzado a investigar sistemas de seguridad para el hogar, mostrándonos opciones en su tableta. Sensores de movimiento, cámaras, sistemas de alarma, cualquier cosa para restaurar nuestro sentido de seguridad. La consejera llamó para programar nuestra primera sesión familiar. Mamá había contactado a varias antes de encontrar una que se especializara en trauma médico y disfunción familiar. La primera cita estaba programada para la próxima semana, dándonos tiempo para procesar la crisis inmediata antes de sumergirnos en problemas más profundos. La noche cayó con sus ansiedades familiares. Revisé el suministro de insulina 2 veces más a pesar de saber que nada había cambiado. Mamá había comenzado un registro documentando la ubicación y fecha de caducidad de cada frasco. Papá instaló un monitor de bebé en mi cuarto, insistiendo que era solo temporal, solo hasta que las cosas se sintieran normales de nuevo. La segunda noche en casa fue marginalmente mejor. Solo me desperté 2 veces para revisar los azúcares. Solo verifiqué mi suministro de insulina una vez. Mamá apareció en mi puerta durante una revisión, confirmando sin palabras que todavía mantenía su vigilia. Asentimos la una a la otra en la oscuridad, un reconocimiento silencioso de nuestra nueva realidad. La mañana trajo el comienzo de la rutina. Desayuno, revisión de azúcar en la sangre, dosis de insulina, registrando todo en el cuaderno. Mamá observaba pero no se cernía tanto. Papá se fue al trabajo a regañadientes, llamando 2 veces antes del almuerzo para revisar. La casa se sentía más vacía sin su presencia ansiosa. Me aventuré a la cocina por primera vez desde que regresé a casa. El espacio familiar se sentía extraño, cada superficie conteniendo recuerdos invisibles. Mamá me encontró parada congelada junto al fregadero, incapaz de moverme hacia adelante o hacia atrás. Suavemente me guió a través de hacer té, reclamando el espacio una pequeña acción a la vez. El correo trajo facturas médicas y papeleo de seguro. Mamá las ordenó metódicamente, creando archivos para todo relacionado con el incidente. Ya había comenzado el proceso de apelaciones por la insulina destruida, determinada a tener las acciones de Lucía documentadas en cada sistema posible. La señora Martínez pasó con más comida y un oído atento. Compartió historias de sus propias luchas familiares, normalizando nuestro dolor sin minimizarlo. Antes de irse, nos hizo prometer usar esa llave de repuesto si alguna vez necesitábamos algo día o noche. Su feroz protectividad hizo que mamá llorara de nuevo. La tarde se dedicó a reorganizar mis suministros de diabetes. Creamos múltiples kits de emergencia ubicados estratégicamente por toda la casa. Cada uno contenía tabletas de glucosa, un medidor de repuesto y tiras de prueba de cetonas. Papá etiquetó cada uno con cinta roja, haciéndolos imposibles de perder. La cita de seguimiento de Ladra. Romero confirmó que mi recuperación física estaba progresando bien. Mis patrones de azúcar en la sangre se estaban estabilizando, aunque todavía mostraban picos relacionados con el estrés. Ajustó mis proporciones de insulina de nuevo y recomendó monitoreo continuo de glucosa para mayor tranquilidad. La tecnología nos alertaría sobre tendencias peligrosas antes de que se volvieran críticas. El viaje a casa fue cuando mamá finalmente se desmoronó completamente. Se detuvo a un lado, sollozando sobre fallar en protegerme, sobre permitir el comportamiento de Lucía, sobre los miles de pequeñas señales que había ignorado. Sostuve su mano mientras lloraba, ambas aprendiendo que la sanación vendría en olas. Papá tenía la cena esperando, habiendo salido temprano del trabajo para cocinar. Había hecho mi comida favorita de la infancia, tratando de crear nuevos recuerdos positivos en nuestra cocina. Comimos juntos en la mesa del comedor por primera vez desde el incidente, reclamando otra pieza de nuestro hogar. La tarde trajo agotamiento, pero también una extraña paz. Habíamos sobrevivido otro día. Mis azúcares habían permanecido estables. La insulina permanecía guardada de forma segura. Estas pequeñas victorias se sentían monumentales. Mamá sugirió ver una película juntos, algo ligero y distractivo. La hora de dormir vino con menos ansiedad. Revisé mis suministros solo una vez. Registré mi azúcar en la sangre normalmente. Mamá besó mi frente de buenas noches, un gesto que no había hecho desde que era pequeña. Papá verificó 2 veces el nuevo sistema de alarma antes de retirarse. Estábamos aprendiendo a sentirnos seguros de nuevo. La noche pasó pacíficamente. Me desperté solo una vez, más por hábito que por necesidad. Mi azúcar en la sangre era perfecta, mi bomba de insulina zumbando constantemente.
Me quedé acostada en la oscuridad escuchando los sonidos familiares del hogar y sentí algo adentro comenzar a desanudarse. La mañana amaneció con posibilidad. El trauma siempre estaría allí, tejido en el tejido de nuestra familia. Pero estábamos aprendiendo a vivir con él, a construir nuevas rutinas alrededor de las cicatrices. Mamá hizo el desayuno sin cernirse. Papá se fue al trabajo con solo una llamada de revisión planeada. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado, y tomé mi insulina matutina sin miedo. El acto simple se sintió como reclamar poder. Mamá me sonrió desde el otro lado de la mesa, la esperanza comenzando a filtrarse de vuelta en sus ojos. La vida continuaría, diferente de antes, marcada por nueva vigilancia y sabiduría duramente ganada, pero continuando no obstante. Esta mañana estaba llorando en el juzgado mientras leían los cargos en voz alta. Bueno, amigos, aquí termina nuestro tiempo juntos. Aprecio que me hayan dejado acompañarlos y señalar los pequeños giros de la vida. Siempre es un buen momento. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.